Un cordial saludo para todos los padres, madres y cuidadores de los niños y adolescentes del Colegio Castilla. Es para el grupo de orientación de la jornada mañana un placer podernos encontrar con ustedes a pesar de la distancia. El equipo de orientación de la jornada mañana está constituido por la compañera Elizabeth Delgado, la compañera Osieri Rodríguez, quien ha llegado este año a la institución, y por Esperanza Espinosa, que soy yo quien les habla. A continuación vamos a tratar con ustedes un tema muy bonito, muy oportuno para el momento que estamos viviendo. El tema es el buen trato. Vamos a arrancar a hacer algunas reflexiones con ustedes, así es de que les rogamos que nos conectemos con el tema. Bueno, vamos a hablar en este momento de pautas de crianza. Y vamos a ver un video para que nos permite reflexionar acerca de muchos temas. Los invito a verlo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Go back where you came from. Bueno, estimados participantes, acabamos de ver un video que sería fantástico poder dialogar con ustedes acerca de lo que vieron y lo que piensan con los comportamientos que allí se presentan. Sin embargo, al no poder hacerlo, es importante que reflexionemos sobre el buen trato. ¿Y qué tiene que ver el primer video que vimos con el buen trato? Miren qué frase tan bonita. El buen trato se contagia. En el video presenciamos algunas imágenes donde nuestros hijos siguen nuestros comportamientos. Ellos
debido a su edad, quizás no estén en la capacidad de pensar si es bueno o malo, si estuvo bonito o feo, simplemente siguen esos comportamientos. Pues bien, después de ver algunos comportamientos difíciles, los invitamos a que contagiemos a nuestros hijos con el buen trato. Sobre todo si vemos que el buen trato se manifiesta en primer lugar en la familia. En el caso de las familias, ¿de qué se trata el buen trato? De suplir las necesidades de cuidado y bienestar de nuestros hijos, contribuyendo de esta manera en su máximo desarrollo de todas las potencialidades que tienen. Pero ¿cómo debe ser ese trato? Lleno de cariño y respeto y buen ejemplo. El ejemplo se contagia. Entonces, siendo esta una charla muy breve, nos permitimos hacer algunas recomendaciones que son importantes para que este buen trato se dé en familia. La primera de ellas es reconocer a los niños como personas con derechos y deberes. Es decir, estamos hablando de seres humanos que son pequeños, que están en crecimiento, que están en diferentes etapas de la vida, quizás en la infancia, en la adolescencia, pero que tienen derechos y deberes que cumplir. También es importante que se satisfagan las necesidades de los niños, pero no de cualquier manera, sino que los amemos, les demostremos ese cariño y los aceptemos como personas únicas, irrepetibles y que tienen todas las capacidades para desarrollar. Quererlos y aceptarlos con sus diferencias es una cuestión muy importante porque todos los seres humanos somos así, somos diferentes. Bueno, al proporcionarles buen trato, ¿qué hacemos? Les exigimos y les damos normas y límites que son muy importantes para su desarrollo, que les permiten desarrollar una buena disciplina y un autocontrol de sus emociones. Es decir, que aunque estén enojados, sepan manejar ese sentimiento y expresarlo de manera adecuada. Es muy importante disciplinarlos con mucho amor. Es muy importante también llamar al niño por su nombre, no de cualquier manera. Es importante que él se identifique como la persona única e irrepetible que es. Y una frase muy importante que a veces nos olvidamos de ella. Los hijos que tenemos, gocémonos, disfrutémonos, aprendamos con ellos y de ellos, para que ellos también aprendan con nosotros y de nosotros. Un hijo nunca será un sacrificio, siempre debe ser motivo de placer y crecimiento para todos. Rápidamente les voy a mencionar cuál es la importancia de fijar límites y normas a nuestros hijos. Los niños necesitan desarrollarse con mucha seguridad en una estructura sólida y esa estructura sólida la dan las pautas que marcamos claramente. Los límites también nos permiten identificar los peligros que nos acechan y protegernos de ellos. Permiten también que nos autocontrolemos, como ya decía, nuestras emociones. Y al controlar las emociones, la ira, incluso la felicidad, pues seremos unas personas equilibradas y haremos que nuestros hijos también lo sean. Las normas y límites permiten desarrollar una convivencia armónica en cualquier grupo o en cualquier comunidad. Y lo importante es iniciar en nuestro grupo principal, que es la familia y es el que nos rige toda la vida. ¿Cuáles son las características de los límites y normas? La primera y gran importante característica es que estos deben ser los límites y normas puestos desde la primera infancia, prácticamente desde que el niño nace. Es muy fácil asimilar cuando los niños son pequeños esas enseñanzas y esos límites que les proporcionamos sin oponerse y sin que los consideren una pelea entre padres e hijos, cosa que sí sucede cuando se ponen a edad muy tardía. Las normas deben ser pocas, deben ser claras y deben ser concretas. Igualmente, deben plantearse con firmeza. Incluso debemos tener en cuenta el tono de voz y las frases, como lo decimos, serios y seguros.
Si estamos en medio de una charlatanería o quizás tomadera de pelo, los niños no nos van a tomar en serio. Debemos explicarles claramente y de forma concisa esas respectivas normas. Y debemos explicar que hay una consecuencia y esa consecuencia debe ser educativa, no de carácter que los maltrate y que no nos los ayude a formar. No se debe ceder ante las normas que hay en la casa. Tampoco se deben romper las normas por los miembros de la familia porque los niños no las asimilan. ¿Cuál es la relación entre las reglas y las consecuencias? Es importante que nuestros hijos reciban una consecuencia proporcional y relacionada con la regla que tratamos de aclarar y de impartir. Es decir, si estoy educando para que mi hijo comparta con su hermanito, por ejemplo, debo enseñarle respeto, debo enseñarle claramente que si le pega, debe haber una consecuencia relacionada con eso. Si le pega a su hermanito, debo corregirlo y debo, por ejemplo, ponerlo a jugar 1 hora con su hermanito donde le brinde cariño similar o, mejor dicho, proporcional a la regla que el niño rompió. Las reglas no son rígidas, deben establecerse de acuerdo a la madurez del niño. Es decir, si estamos hablando de un niño pequeño, la regla debe estar proporcionada a su edad e igualmente si es adolescente. No es lo mismo para un niño pequeño que para un niño grande. ¿Cuáles deben ser las acciones de los padres con relación a las reglas? Ya dijimos que deben ser claros en decir cuáles son esas reglas y esos límites que rigen cada hogar. Pero además debemos escuchar a los hijos, escucharlos con amor, comprenderlos, no juzgarlos, no menospreciar los problemas que tienen, sino darles la importancia de vida y el apoyo relacionado con esos problemas y ayudarlos a manifestar sus emociones, no importa cuáles sean ellas. Igualmente, debemos prestarles oído. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces las personas necesitan que las escuchemos. Los niños, los adolescentes necesitan que los escuchemos, no que les demos consejos, no que les hablemos, no que los critiquemos, sino sencillamente que los escuchemos. Doy la palabra a mi compañera Osieri Rodríguez. Muchas gracias, Esperanza. Buen día para todos. Espero que estén muy bien. Yo les voy a hablar, solo les voy a dar unas cápsulas pequeñas acerca de la gestión de las emociones, muy relacionada con las pautas de crianza y con la resolución de conflictos, que es algo que nos cuestiona todos los días, tanto a adultos como a niños y asimismo la relación de padres con hijos. Cuando hablamos de gestión de las emociones, estamos hablando de un tema que es muy amplio. Voy a presentarles un video que va a ser una introducción para que todos tengamos en cuenta de qué se trata. Mírenlo con atención.
Muy bien, entonces creo que el video fue lo suficientemente explicativo para entender que hablar de emociones en estos momentos es algo muy importante. Recordemos que las emociones siempre nos traen a nosotros mensajes, como lo que vemos en esta imagen. Cada una de estas personas está presentando o nos está diciendo algo acerca de lo que está pasando con ella, y fácilmente las emociones se pueden reconocer en cualquier ciudad, país, en cualquier lugar del mundo porque son universales. Todas se muestran a través de la expresión y todas tienen un mensaje que nos están entregando. Les traje esta foto porque me parece muy importante recordar lo que decía Julio Iglesias acerca de tropecé de nuevo y con la misma piedra. No nos puede pasar a nosotros. Nosotros necesitamos aprender a gestionar las emociones para no seguir cometiendo los mismos errores. Por lo mismo, los invito a que hablemos hoy solamente de dos emociones. La primera es la ira. La ira nos hace a nosotros pensar de manera negativa acerca de una circunstancia o de otra persona y respondemos con hostilidad. Siempre que hablamos de hostilidad, vamos a entender cosas que ponen en peligro generalmente al contrincante o al adversario. ¿Cómo manejar la ira? Lo primero, no la deje acumular, gestiónela. Es importante que usted no manifieste la ira con la emoción de tal manera que pueda hacer daño a sí mismo o a otra persona. Evite la mentalidad de ganar o perder, reaccione pensando bien en las consecuencias que va a tener la manifestación de su ira y trate, por favor, de crear un ambiente en el cual usted pueda estar descansado, pueda relajarse y evite que se le acumulen las cosas para que termine reaccionando. Aquí es importante que tengamos en cuenta que siempre nos vamos a enfrentar a un otro y hay una situación en la cual podemos estar los dos en riesgo de perder, o puede que la ira nos ponga en una situación donde una de las dos partes sea más importante que la otra y haya alguien que pierda. Pero lo que yo espero que podamos hacer cuando hacemos una adecuada gestión de la ira es que las dos partes estemos en posición de ganar, ganar. De esa manera, no se olviden de este cuadrito. Estoy yo como persona y el otro como un individuo al que veo como contrincante en la ira, y siempre vamos a buscar la opción ganar, ganar.
Por ese motivo es importante gestionar la ira. Ahora el miedo. Ahorita que está tan de moda con la pandemia, el miedo al contagio, el miedo es una emoción que nos permite a nosotros valorar que existe un peligro. Lo que pasa es que no siempre los peligros son reales. En el caso del coronavirus es muy real, pero no siempre las situaciones son de peligro, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos en la casa, escuchamos ruidos extraños. Entonces, ¿qué hay que hacer? Relajarnos, respirar hondo, enfrentar lo que está sucediendo, darnos cuenta si de realidad estamos en peligro. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, si yo llevo un adecuado distanciamiento de las personas, uso mi tapabocas y lavo mis manos frecuentemente, entonces yo estoy tomando las medidas de prevención y no cualquier medida, sino las que se imparten masivamente por medios confiables como la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría Distrital de Salud y que han replicado el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación. Hay que relajarnos porque una intensa emoción le puede hacer mucho daño a nuestro corazón y a nuestro cerebro. Existen técnicas que trabajan cómo manejar la ira. Una primera es, por ejemplo, cambie el canal, o sea, cambiemos de situación. Si necesita alejarse de esa situación, hágalo. Evite llegar al máximo de la expresión de su emoción. Prográmese, tenga tiempos de descanso, elimine sobre todo ese estímulo que le causa o miedo o ira. Trate de alejarse de él. Y en la parte cognitiva, piense verdaderamente si lo que está haciendo está bien o está mal, cuáles van a ser las consecuencias, les repito, y hasta qué punto vale la pena descargar toda la energía en esa situación de miedo o de ira. Para los niños tienen que manejarlo de la siguiente manera. Los niños no saben cómo se llaman todas las emociones, entonces enséñenlos a que bauticen las emociones, cómo te sientes. Ustedes más o menos pueden interpretar y que ellos le califiquen la emoción. Además que digan qué tanta intensidad tienen de esa emoción. Y finalmente practiquen con los niños el semáforo. Pare, deténgase, luego reflexione sobre lo que está pasando y después ponga en práctica una solución. Los conflictos se presentan porque nosotros no los manejamos de manera constructiva, entonces enséñenle estas 4 técnicas. Primera, no se estén repitiendo cosas negativas unos a otros. Traten de comprender que cuando uno tiene rabia, lo que va a buscar es ver al otro como un enemigo. Entonces, aléjense y programen un momento para volver a hablar del problema, pero no dejen de tratar el problema. Y eviten pues que los niños se queden con la sensación de que ellos fueron los culpables. Otro patrón muy importante después de la escalada, impedir que empecemos a decirnos cosas feas, es la invalidación. A veces nosotros como personas adultas grandes y con poder ejercemos sobre los niños unas conductas inadecuadas, tachándolos, reprochándolos e invalidándolos. Entonces, calmémonos, digámosles que vamos a hablar con ellos después y luego afrontemos el problema de una manera tranquila, no como si el niño fuera totalmente responsable de la situación porque él está aprendiendo de nosotros. Un tercer aspecto que debemos manejar es retirada y evasión. Cuando las personas alegamos y discutimos, tenemos a alguien que se retira y no quiere dialogar con nosotros y eso nos hace poner mucho más iracundos, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues nada, sencillamente lo que hay que hacer es evitar escalar, quejar, retaliar, evitar la queja y la cantaleta. Y así la otra persona va a evitar evadirnos. Son culturas que a veces tenemos nosotros que no permiten un buen diálogo. Vuelvo y repito, busquemos un espacio para dialogar con los niños. Las interpretaciones negativas, a veces estamos tan cansados y tan llenos de cosas que para poder eliminar el problema pensamos que tenemos que encontrar un culpable y por eso damos interpretaciones demasiado negativas a situaciones que tienen que ver con los niños o que han hecho los niños. Entonces, tratemos de pensar que a lo mejor estamos viendo las cosas desde un punto de vista muy polarizado y tenemos que escucharlos, comprender bien lo que ellos nos están diciendo y luego ayudarles a que nos amplíen la información para poder dialogar de una manera asertiva. Si nada de esto funciona y usted siente que el control de su ira es desproporcionado y usted se ha lastimado o ha lastimado a otros, por favor, consulte con un especialista. Ahora pasemos al siguiente tema con Elizabeth. Muchas gracias. Un cordial saludo, soy Elizabeth Delgado, soy la orientadora de los grados 8º a 11. En el día de hoy quiero compartirles algunas ideas sobre la autoridad y el buen trato.
Vamos a ver un pequeño fragmentico y luego dialogamos sobre él. Listo, interesante video, ¿cierto? Les pido un favor que en el chat contesten 2 preguntitas. ¿Cuáles emociones estuvieron presentes en este video? ¿Y por qué los personajes aparecen con las partes rayadas del cuerpo? Todas las personas vivimos eventos negativos durante la vida y todos respondemos a estos de manera diferente. Todas las personas necesitamos un estímulo para vivir y algunas razones para estar felices. Ese buenos días, ese beso cada mañana, ese abrazo, esa palmadita en la espalda, las expresiones cariñosas, el cuidar de la persona que amamos, demostrarles el interés a los demás, el prestar atención, todo esto aumenta la autoestima. Así nuestro muchachito ya esté más grande que nosotros, pero él sigue necesitando ese buenos días, ese hijo te amo y un buen trato en general. Esto los impulsa a cumplir sus responsabilidades y los llena de motivos de vivir. En este momento vamos a hablar de autoridad. No es autoritarismo, no es eso que se decía antes, aquí se hace lo que yo digo y nada más y nadie tiene derecho a opinar, ¿cierto? La autoridad viene del latín autoritas, que significa sostener para crecer. Qué bonito, ¿cierto? Más bien, todo lo que yo puedo hacer para que tú seas una persona autónoma, una persona que sepa tomar decisiones. Es una cualidad que lleva a que los juicios, decisiones y recomendaciones de los padres sean aceptadas y o tenidas en cuenta por los hijos. Los niños se encuentran más seguros y son más felices en un hogar donde existen unas reglas establecidas, ya nos lo decía nuestras compañeras anteriores, y donde sus padres ejercen una autoridad positiva. Vemos este arbolito.
Ese árbol debe ser como ese centro de la familia al que todos debemos acogernos y sentirnos felices, seguros, porque nos da paz, amor, esperanza, amistad, vida, cariño. ¿Qué opinan los niños y adolescentes? Si les preguntamos qué consideran los niños y jóvenes, cuáles aspectos tienen mayor impacto positivo en su bienestar, cuando se sienten bien, cuando tienen alguien con quien hablar, cuando tienen logros personales, cuando son elogiados y reconocidos. Esto no quiere decir que todo lo que hagan los niños está bien. Si hay algo que no está bien, hay que decirlo. Tener sentimientos generales positivos acerca de sí mismo. Mire qué importante, los mismos niños nos dicen tener alguien con quien hablar. Nosotros los adultos a veces también estamos embolatados también por las pantallas. Entonces llegamos a la casa y queremos chatear un rato, no compartimos la comidita con los niños, no tenemos ese espacio de mirarlo a los ojos y saber cómo está mi hijo. ¿Y qué aspectos consideran los niños y jóvenes que los hacen sentir estresados? Los conflictos, esas peleas de pareja, de gritos y todo eso, por lo general los niños se sienten muy culpables. La confrontación con la autoridad, cuando no podemos llevar bien la autoridad. Y la restricción de su autonomía y la exclusión y el rechazo por los compañeros. Esta foto es una foto que me recuerda a un taller que hicimos muy interesante donde los papás fueron a jugar y hacer actividades divertidas con sus hijos. Elementos que debemos tener en cuenta para el ejercicio de una autoridad. El control. Necesitamos acompañar a nuestros niños, saber qué están haciendo, qué comportamientos tienen, el compromiso si los están cumpliendo y con quién están nuestros hijos en cada momento. La disciplina. Tenemos que enseñar como padres los hábitos de orden, los hábitos de estudio, de trabajo, de buen juicio y de perseverancia. Y la responsabilidad. Lograr que respondan frente a sus acciones y a sus omisiones. En esa foto tenemos una niña que rompió un florero. Entonces no es cogerle y pegarle porque pues con eso no solucionamos nada. Si entre juntos recogemos el reguero y vemos la forma en que la niña restituya lo que dañó, con seguridad va a aprender mucho más que de la cantaleta y el regaño. El control, la disciplina y la autoridad son tres cosas importantísimas que no debemos dejar de hacer las tres para que todo nos marche bien. La sobreprotección, el autoritarismo y la permisividad son tres extremos, ¿cierto? Cuando sobreprotegemos es cuando hacemos esas tareas por nuestros hijos, cositas que ellos pueden hacer, como tender la cama, como ir tomando decisiones de qué ropa pueden tomar, pueden usar, cuando los disculpamos por todo, cuando intervenimos antes de verlos sufrir las consecuencias de una mala decisión. A veces de ese error o de eso que no está bien, aprendemos mucho más. Y los niños aprenden a tomar decisiones en su vida. ¿Cuándo perdemos la autoridad? Cuando hay contradicciones entre papá, mamá y abuelos. El papá dijo una cosa y la mamá dice otra. O dígale a su papá. Entonces el papá le da permiso a la niña de ir a la fiesta y la mamá está furiosa porque el papá le dio permiso. Entonces lo que debemos hacer es tener unas normas y que todos la conozcan. Entonces, que el abuelito también conozca que el niño puede ver solamente ciertos programas y ponernos de acuerdo con el papá y la mamá siempre. Por ejemplo, si un niño adolescente nos pide permiso para ir a una fiesta, entonces le decimos simplemente, ya lo vamos a hablar con tu papá o con tu mamá, así no iba con nosotros. Es la forma en que él aprende que hay autoridad y que estamos unidos, papá y mamá, para tomar decisiones. ¿Cómo debemos fortalecer la autoridad? Realizar un diagnóstico estableciendo fortalezas y debilidades en el hogar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Será que yo siento que estoy siendo una autoridad positiva o estoy siendo muy permisivo o estoy siendo muy autoritario en algunos casos? Estar presente es estar aquí ahora. Si estoy con mi hijo en este momento, pues estoy con él, lo miro a los ojos, hablo con él. No hacer del televisor una nana, no solo del televisor, sino de la pantalla, el videojuego, todos esos no nos ayudan mucho a tener una buena relación con nuestros chicos. En este momento vemos que los adolescentes están trasnochando mucho, chateando, entrando a muchas páginas
que de pronto pueden ser positivas o no. Entonces, como adultos debemos cuidar de esto. Realizar reuniones familiares semanales y con acuerdos por escrito. Yo insisto en esta reunión semanal. ¿Cómo empieza esta reunión? En una ronda de cosas positivas. ¿Qué significa de cosas positivas? Entonces nos vamos a decir, nos vamos a agradecer porque la mamá cocinó un almuerzo rico, porque todos los niños ayudaron a cuidar la casa, porque tenemos un hogar ordenado, porque todos colaboramos y porque hemos cumplido las normas y por las cosas bonitas. Después vemos qué cosas podríamos mejorar. Y ahí es donde empezamos a hacer eso por escrito. Entonces debemos hacer el horario donde cada uno sabe qué actividad tiene que hacer, si es lavar la loza, si es tender la cama, si es lavar el baño, sacar la basura, cuidar la mascota, y así nos vamos rotando. La idea es que no estemos cantaleteando todos los días. Oiga, no lavó la loza, oiga, no hizo, oiga, no hizo. En la reunión semanal tomamos medidas y hacemos nuevos acuerdos. Y si es necesario sancionar a alguien o cambiar alguna actividad porque no está funcionando, pues lo hacemos. Valorar siempre los esfuerzos por mejorar. Si el niñito pequeñito de 6, 7 años tendió la cama y no le quedó tan bonita, igual hay que valorar que lo hizo y cumplió un compromiso que había asumido. Reconocer los errores. También nosotros a veces como adultos cometemos errores. Entonces reconocer que pues me equivoqué y que pues también soy humano. Y comunicar